Buenas noches. Estamos en un nuevo programa que sería la tercera parte de este programa de decir las verdades o hablar de verdades. Estuvimos hablando en el encuentro pasado, en el segundo, sobre la libertad y terminamos casi relacionando en los conceptos que nos da Adenauer, Konrad Adenauer, cómo los conceptos de las palabras podríamos decir, se combinan, se relacionan, se conjugan, porque uno depende del otro. Por eso yo a veces decía, y les repito a cada rato, que se piensa con palabras. Si la persona tiene reducido su vocabulario, le cuesta trabajo expresar sus pensamientos, sus ideas, y les cuesta trabajo también interpretar los ajenos. Por eso es muy importante ampliar cada cual el vocabulario que emplea en su conversación, en su comunicación, porque eso le facilita, le permite la comprensión de lo que usted dice y le permite también, cuando escuche al otro, interpretar lo que está hablando la otra persona, el interlocutor. Vamos entonces a comenzar repitiendo la última parte que vimos de otro encuentro, para que recuerden cuando yo les decía que Adenauer, para hablar de la libertad, la combina con otros elementos que, si no están presentes, pues sencillamente no se da la libertad. Decía Adenauer que la paz y la libertad, o la libertad del individuo frente al miedo y la coerción, la libertad de los pueblos y de toda la humanidad frente a la explotación, la esclavitud, la violencia y la muerte. Necesita paz. El mundo necesita mucha paz, en cualquier época del mundo. Estas son las bases de toda existencia humana digna. La paz, la libertad, y más adelante veamos también cómo la justicia. Porque con leyes no se gobierna. Un Estado no gobierna solo con leyes, ni con decretos. Y al estilo antiguo de los edictos del rey, sino que más bien tiene que hacerlo constantemente de manera democrática, respetuosa de la dignidad de las personas, que son a las que va dirigida, en este caso, la ley, para que esa ley sea justa, para que esa ley sea verdad y para que esa ley sea respetuosa de los derechos de las personas. Decía también Adenauer que convenzámonos todos de que los bienes que consideramos verdaderos, los únicos que nos dignifican la vida, son la paz y la libertad. Esos dos elementos, esos dos conceptos, esas dos palabras encierran lo más valioso para las personas, para los individuos, para las comunidades, para toda la sociedad. La paz y la libertad, las armas más poderosas del mundo entero. Son los únicos que dignifican la vida. Sin paz y sin libertad no hay dignidad. Pues entonces nos dice también, además, y nos enfatiza Adenauer, que la libertad personal, fíjense de qué vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de la libertad de cada persona, porque estamos acostumbrados al colectivismo, al número, a las multitudes, a las masas, que son de considerar, pero que esas masas, esas multitudes están constituidas por individualidades, que todas son diferentes. Por eso hay que tener mucho cuidado con ponerse a fabricar leyes, porque las leyes, la gente piensa, pues dice, no, eso hay que hacerlo porque es ley. No. La ley es dura, pero es la ley. Pero es dura, ¿por qué? Porque es justa para unos y es injusta para otros. Por ejemplo, yo siempre dije que la ley del servicio militar obligatorio era una ley injusta, porque me llevan a un lugar forzado sin yo querer, sin ellos saber si a mí me gusta la vida militar, si a mí me gusta matar, si tengo la necesidad o el deber de tomar las armas para atacar a otra persona o darle muerte a otra persona. Eso realmente es injusto. Usted le paga o llama a las personas que voluntariamente les guste la vida militar.
o por un tiempo muy reducido, para que aprenda lo más elemental a un grupo de personas, y los que van a hacer un ejército regular tendrán que estar más tiempo en ese servicio. Yo les decía que la libertad personal, nos decía Adenauer, la personal, la del individuo, es en última instancia el trabajo de cada uno y no el sentimiento de ser una pequeña pieza en una gran industria mecanizada. Voy a repetirlo. La libertad personal, la del individuo, es en última instancia el trabajo de cada uno y no el sentimiento de ser una pequeña pieza en una gran industria mecanizada. Porque hay algunos que están en contra del personalismo y en contra, que después vamos a hablar más adelante del personalismo de Emmanuel Mounier, un francés católico que tenía una filosofía con la que yo simpatizo mucho, que es el personalismo, que es basado en la actitud y en el trabajo, en la conciencia y en la dignidad del individuo. Si cada individuo que compone una sociedad, compone una multitud o un grupo de masas, no tiene claro cuál es su dignidad, no tiene claro el respeto que merece como persona, como individuo, no lo puede tener con los demás. Si usted no se respeta a sí mismo, ¿de qué manera yo puedo respetar a otros si yo no me respeto a mí mismo? A mí mismo. ¿Ok? Entonces, esta conceptualización es muy aclarativa para lo que le pasa a los cubanos bajo el régimen del comunismo. Después de todo, es el trabajo lo que nos da alegría de vivir, dice Adenauer. Y es verdad. Yo tenía un primo mío que me decía, mi primo, a mí las horas de trabajo se me van muy rápido. ¿Sabes por qué? Porque yo entro y me tienen que estar avisando, oye, vamos. Él se llamaba Alfredo. Alfredo, vamos. Hazle que hace de mí, no, vamos a cerrar. Y se daba cualquier cosa porque aquello duraba 2 horas más o 3 horas sin cerrar. Porque dice que él disfrutaba su trabajo. Él se sentía contento, alegre en ir al trabajo. Cuando a las personas el trabajo no les causa alegría, no les causa placer, no los dignifica, que en el caso de mi primo Alfredo le ocurría algo también muy particular. Le gustaba su trabajo, pero le ocurría lo mismo que me ocurre a mí, a casi todos los cubanos. Cuando llegaba el día del cobro, que firmaba la nómina y se echaba el dinero en el bolsillo, a los 4 o 5 días ya no tenía dinero en el bolsillo, se lo había acabado. Triste que una persona trabaje, que se dedique con empeño, incluso con gusto, con energía, con alegría, y que después el fruto de ese trabajo no le sirva para cubrir las necesidades más perentorias de una persona y de una familia. Después de todo, es el trabajo lo que nos da alegría de vivir. Y él sentía alegría de vivir, y todos debemos sentir alegría de vivir en el trabajo que hagamos, en la función que realicemos, ya sea profesional o de un oficio. Y esa alegría por este trabajo es lo que todos debemos tener para que valga la pena vivir esta vida, decía Konrad Adenauer. Si un grupo numeroso de personas de una fábrica, hay un % determinado, la cuarta parte que sea nada más. Imagínense ustedes las tres cuartas partes. Imagínense ustedes el 100% que estén allí porque no les queda más remedio, porque es el trabajo que tienen, porque piensan que si se van de ahí no pueden hacer nada en otro lugar, porque ahí le permiten algunas cosas, ahí le permiten obtener algo ilícitamente, ahí le permite hacer algún negocio, salir más temprano, llevarse algo. Y tú trabajas en tal lugar, ¿y qué tú resuelves? Eso es lo del cubano. Habla sobre ahora, Adenauer nos va a hablar sobre la democracia. Decía Adenauer que la democracia parlamentaria se sostiene o se derrumba con la correcta relación entre el ciudadano y el Estado. El Estado está elegido por el propio pueblo. Los gobernantes de un país los elige el pueblo. El pueblo es el soberano y los elegidos son los servidores. Y mucha gente en Cuba no tiene bien claro eso. Yo voy a votar, pero yo voy a votar porque yo soy el que elijo a ese que va a ser mi servidor. Porque ese es el concepto democrático del que es presidente, preside, gobierna,
y toma también decisiones en un momento determinado, porque él me representa a mí por los votos que yo le doy. Entonces no puede estar por encima de mí. Él es un servidor mío. Tiene que estar atento a lo que a mí me hace falta. Por eso que la democracia parlamentaria se sostiene o se derrumba con la correcta relación entre el ciudadano y el Estado. También decía Konrad Adenauer que la democracia es más que una forma parlamentaria de gobierno, es una cosmovisión arraigada en la concepción de la dignidad. El Estado, el aparato democrático parlamentario de un gobierno, tiene que tener mucho en cuenta la dignidad de las personas, la dignidad del individuo, los valores que tiene que formar en ese individuo. Porque el Estado también es como especie de un educador. Tiene que ser condescendiente. No puede acusar a sus electores, como se hace a veces, que la culpa lo tienen las personas porque no trabajan, porque no son responsables, porque si son vagos, son delincuentes. Si usted tiene una sociedad donde hay un número determinado de delincuentes que le hacen freno al desarrollo social y cultural de una nación, el responsable es usted porque los ha educado mal. Decía el matemático, ahora no recuerdo el nombre del matemático, era un matemático, pero era también pedagogo. Decía, educad bien a los niños y no tendréis luego que castigar a los hombres. En cualquier sistema siempre hay personas que hacen las cosas mal. Pero la mayoría, cuando se educan bien, primero en el hogar, y luego lo complementan con una escuela donde sigan la misma línea del hogar, el respeto, la consideración, la individualidad de cada cual. Decía entonces que una verdadera democracia debe respetar estos derechos inalienables y el valor de cada individuo en la vida pública, económica y cultural de un país. Eso en Cuba sencillamente no ocurre. No hace un año todavía que salí de Cuba para saberlo. Y viví allí los 64 años, 63 años que llevó en el poder hasta que yo salí de Cuba. Porque yo nací allí en el año 1944. Decía Konrad que él era de la opinión de que la oposición es una necesidad para el Estado. Escuchen bien, escuchen. Él decía que la oposición es una necesidad para el Estado. Si usted no tiene oposición, todo lo que usted proponga va a ser aprobado. Se va a dar el fenómeno de la incondicionalidad y de la unanimidad. En las cosas que se llevan a cabo por unanimidad y de una manera incondicional se cometen los errores más grandes del mundo. Porque todo está bien. Después el informe que se hace para cumplir eso está bien porque yo lo aprobé y como si yo lo aprobé no va a estar bueno. Y resulta que los resultados no son buenos. Porque existe la ignorancia de creerse que porque todo se aprueba por unanimidad, todo el mundo lo va a cumplir y todo el mundo lo va a hacer si eso todo el mundo lo votó. No. Lo que se hace tiene que tener en cuenta la dignidad de la persona, sus valores, el respeto a su dignidad. Que si yo trabajo, debo recibir un pago por ello que me sirva para sufragar mis necesidades. Mientras eso no ocurra, ese va a ser un trabajador descontento, un trabajador que se le está aplicando una violencia, el no darle su derecho, al coartarle sus derechos como ciudadano digno. Y eso en Cuba no se tiene en cuenta. Y de que el verdadero progreso y el hábito del pensamiento democrático solo se logran si la mayoría oficialista y la oposición debaten y llegan a un acuerdo, a un consenso. ¿Escucha? Seguimos para concluir, para no ser tan largo esta segunda parte. Dice Adenauer que el Estado no tiene derechos absolutos. Su poder está limitado por la dignidad y los derechos inalienables de la persona.
Ahí estoy totalmente de acuerdo porque yo tengo un respeto muy grande por eh, Monnier, Emmanuel Monnier, con su filosofía del personalismo, que después lo vamos a tratar también como una verdad. Y es el respeto a la persona, el respeto a la dignidad de la persona. Entonces dice que su poder del Estado está limitado por la dignidad y los derechos inalienables de la persona. Si no lo tienes en cuenta, te ocurre lo que ocurre en Cuba. Te conviertes en un dictador. Dicto leyes que yo considero que son buenas, dicto leyes que yo y los acólitos míos, todos levantan la mano y me la aprueban. Nadie me la reprueba. Nadie me va en contra mía. Parece que todo está ya discutido, que todo está hablado. Y es falso, es falso. Es un grupo de personas que se reúne para que después levanten la mano todos y digan que todos están de acuerdo. No hay nadie se abstiene, nadie está en contra, todo aprobado. Eso da risa cuando uno ve una asamblea nacional por la televisión. Levanten la mano. Es aprobada por unanimidad. En un sindicato, en un centro de trabajo, aprobada por unanimidad. Eso es falso. Alguien, y a veces es un grupo que es numeroso, no son, a veces puede ser hasta la mayoría, pero las calla el miedo, las calla el temor a la coerción, a la amenaza, a sentirse excluido. Dice Adenauer que debemos llegar al punto en que cada ciudadano, independientemente de su filiación política o religiosa, escuchen esto también, y Adenauer era alemán, pero fíjense que cuando se aplica la democracia, nos refleja la contrapartida del socialismo y del comunismo en el mundo. Debemos llegar al punto en que cada ciudadano, no las masas, ni las organizaciones de masas, el Comité de Defensa de la Revolución, la Federación, no, esos son grupos de personas que las dirige el partido y el gobierno, nadie más. Debemos llegar al punto en que cada ciudadano, independientemente de su afiliación política o religiosa, se sienta responsable por el Estado. Así que esté atento a lo que hace el Estado para, como oposición, los mismos diputados o asambleístas le propongan que no está bien eso, que por ahí no van las cosas y tenga argumentos convincentes que el pueblo lo escuche y que apoye a esos diputados, a esos asambleístas que proponen no todo, aprobar todo lo que el Estado propone. La democracia no puede realizarse solo con leyes, fíjense. Siempre se están dictando leyes nuevas, adaptando la Constitución para sus manidas decisiones, para el mantenimiento en el poder de la policía, el Ministerio del Interior, la Seguridad del Estado, todas las organizaciones que dicen venderla a la opinión pública mundial como organizaciones no gubernamentales que no lo son, ni el CDR, ni la Federación de Mujeres Cubanas, ni la ANAP, ningún tipo de organización de esas son no gubernamentales, ninguna. Porque todas las dirige el Estado, el gobierno y el partido, que está por encima de todo el mundo. Ya lo dijo, se paró uno ante las cámaras de la televisión cubana y dijo, recordar que hay una institución que está por encima del Consejo de Estado, del Buró Político, de la Asamblea Nacional, que está por encima de todos, que es el partido, un partido minoritario, donde no llega ni a 2 millones de militantes. 2 millones no, entre la juventud y los adultos no llega a 2 millones, ni siquiera a 1,5 millones. Y hoy menos todavía porque la mayoría de los jóvenes se han ido, y casi todos eran militantes, de esos que decían, seremos como el Che. La democracia es ante todo una cuestión de comportamiento de las personas. Esa es la democracia. Si las personas no sirven, ellas individualmente, no son capaces de servirse ellas mismas, no son capaces de respetarse ellas mismas, tampoco van a lograr nada en un grupo de personas. Entonces, en relación con sus semejantes y con el Estado, la democracia debe ser vivida. La democracia no se puede enseñar según el catecismo. La democracia se enseña mejor en las comunidades locales. Allí son visibles inmediatamente el trabajo práctico y el resultado de una vocación. El trabajo al servicio de la comunidad es, por tanto, la mejor etapa previa al trabajo político democrático. Bueno, y terminamos por esta noche
Y para el próximo encuentro, que sería el tercero, que hoy me pasé también 20 minutos, quería no llegar más de 15 minutos, el título de la próxima verdad es la convivencia, que se vincula con la libertad, con la justicia, con los valores. Con todos esos conceptos, la convivencia también está íntimamente vinculada, incluso a la democracia también, a la libertad y a los valores. Buenas noches y gracias por la atención. Les vuelvo a pedir rápidamente al final, no me interesa tanto el like como los comentarios que me hagan, aunque sean breves, pueden ser extensos también. ¿Cómo mejorar el programa a cualquiera que lo haga? A cualquiera. Muchas gracias y un abrazo y muy buenas noches.